Era París en el año de 1750. Un señor de apellido legal jugaba una partida amistosa. Abría con 1 E4, se respondía con E5 y se planteaba una apertura italiana. Las negras contestaban con D6, caballo C3 y ahora seguían con esta insegura jugada de alfil G4, clavando a este caballo. Pero de repente el señor legal levanta su caballo clavado y captura con un caballo por E5. Las negras solo pensaron que se había vuelto loco y sin pensar capturaron la dama. Anteriormente vimos dos signos de interrogación y ahora también vemos dos signos de interrogación, pero de eso hablaremos al final de este video porque es importante. Pero al momento vamos a la fiesta. Las blancas entonces entraron con alfil por F7, el rey se movió única a E7 y siguió en tan solo 7 jugadas el mate con caballo D5. Desde entonces a este mate se le conoce con el nombre del mate legal y es una de las cientos de trampas de apertura que hay, y hoy vamos a aprender bastantes, pero para aprenderlas no es necesario estudiarlas de memoria. Lo que vamos a hacer es aprender los 5 patrones de trampas de apertura más comunes que se repiten. Por ejemplo, este mate que acabamos de ver será difícil que se vuelva a repetir exactamente igual, pero lo que sí se va a repetir una y otra vez es esta idea del alfil en la casilla de G4 indefenso y el punto de F7 amenazado, y este patrón es lo que genera muchas trampas en distintas aperturas. Por ejemplo, vamos a suponer que ahora las negras plantean es una defensa Petrov. La variante principal es capturar el peón con caballo por E5. Lo normal para las negras es ahora continuar con D6 y después recuperar su peón de E4. Pero las negras también pueden plantear un gambito Stafford, que es este movimiento de caballo C6. Se continúa capturando el caballo, el negro retoma y ahora el peón de E4 está amenazado. Hay que defenderlo con por ejemplo D3. Las negras desarrollan el alfil a la casilla de C5 y ahora habría muchas maneras de continuar con las piezas blancas. Pero ¿dónde está el error? ¿Dónde está la celada que plantean las negras? Bueno, en desarrollar directamente el alfil a la casilla de G5. Si vemos, el punto de F2 está atacado y el alfil en la casilla de G5 está indefenso. La posición es distinta, con otros colores, pero la esencia es la misma y eso genera nuevamente este movimiento de caballo por E4. El alfil en la casilla de G5 está indefenso. Las blancas entonces capturan la dama. Se entra con el alfil en la casilla de F2. El rey se mueve única a E2. Y aquí hay una ligera diferencia con la posición que vimos anteriormente. Ya no existe el caballo que llega a la casilla de D4 dando mate. Pero no importa porque en este caso lo reemplaza el alfil con esta jugada de alfil G4 mate. Y así podemos encontrarnos decenas de celadas en distintas aperturas con los dos colores, donde el mismo patrón táctico se repite una y otra vez, aunque a veces hay que cambiarle el orden de las ideas. Por ejemplo, vamos a volver. Supongamos que ahora jugamos un gambito de la dama y que las negras deciden capturar el peón. Se puede continuar con por ejemplo E4, las negras siguen con E5, no es bueno capturar este peón ya que se cambiarían las damas y se pierde el enroque, entonces es mejor seguir con caballo F3, se captura en D4 y se recupera un peón con alfil por C4. Estamos en teoría, esto es la variante principal y hay muchas formas correctas de continuar con las piezas negras, por ejemplo con caballo C6, pero las negras en muchos casos se equivocan y juegan alfil G4 mala, y aquí vemos nuevamente el mismo patrón, el punto de F7 está atacado y el alfil en la casilla de G4 está indefenso. En este caso no sirve hacer caballo E5, porque nos comerían la dama y después de alfil por F7 y rey E7 no hay ningún caballo de 5 mate como vimos en el primer ejemplo, ni tampoco hay ningún alfil G5 como vimos en el segundo ejemplo, porque las negras simplemente pueden taparse. Pero el hecho que este caballo por E5 sacrificando la dama como acabamos de aprender no sirva, no quiere decir que no haya tema táctico en la posición. Lo que hay que hacer es cambiar el orden. Primero se hace es alfil por F7, después que recapture, ahora sí se va con el caballo a la casilla de E5, ya que esto es un ataque doble. Las blancas recuperan su peón, su pieza y dejan a las negras sin enroque quedando con gran ventaja. Ahora, por otro lado, en todos estos ejemplos que vimos, el alfil siempre estaba indefenso, pero incluso esto también puede darse cuando el alfil está defendido. Vamos a ver otro ejemplo. Vámonos ahora a la defensa escandinava, aunque también podría ser un ejemplo de otras muchas aperturas. Entonces, después que las negras jueguen D5, la defensa escandinava se procede a capturar. Las negras retoman de dama, se sigue con caballo C3 ganándole un tiempo atacándole. La dama se retira a la casilla de D8. Puede seguir por ejemplo alfil C4, caballo F6, caballo F3 y para no dejar el alfil encerrado es común que las negras se equivoquen aquí y continúen haciendo alfil G4 mala.
En este caso el alfil está defendido, pero incluso así este tema táctico es posible y las blancas pueden darse el lujo de tener dos continuaciones ganadoras. Pueden seguir como aprendimos anteriormente con caballo E5 directamente, sacrificando a la dama, ya que si la capturan el alfil entra en la casilla de F7 con mate. O también, de acuerdo a las circunstancias, supongamos que el peón de E7 no existe, las blancas podrían seguir con alfil por F7 primero, ya que después que el rey capture seguiría caballo E5 y esto es un ataque doble, las blancas quedando con gran ventaja. Entonces, conociendo esta idea, recordemos el punto de F7 amenazado y el alfil en la casilla de G4, a veces indefenso o a veces defendido, con blancas o con negras, este patrón táctico puede generar decenas de celadas en distintas aperturas. Y conociendo esto tendríamos medio camino adelantado, tanto para nosotros generar las trampas como para no caer en ellas. Ahora esto apenas comienza, porque vamos a pasar al siguiente patrón táctico de aperturas, cuando hablemos del divorcio real. Antes de continuar, déjame recordarte que en mi página web, en este producto 500 tácticas para mejorar tu ajedrez, puedes encontrar un estudio de lichess donde dejamos muchas más posiciones de estas trampas temáticas de apertura y de muchos temas más. Así como también te invito a revisar los cursos para mejorar el juego posicional, 33 conceptos, para mejorar las aperturas, sistema catalán, defensa Caro-Kann y defensa eslava, repertorios que te harán ganar muchas más partidas. Dicho esto, ahora sí vamos con la siguiente trampa de aperturas. El ejemplo más común que conozco de este divorcio real se da en la defensa siciliana variante clásica, cuando las blancas plantean el ataque So-Sin con este movimiento de alfil C4. Lo principal aquí para las negras es hacer E6 para oponerse a este alfil, porque si las negras responden en este momento con por ejemplo A6 o G6, las blancas van a continuar primero cambiando el caballo. Después que las negras retomen, entonces se avanza con el peón a la casilla de E5 y las negras no podrían capturar, porque entonces se llega a lo que estamos buscando. Las damas quedan enfrentadas, la única pieza que defiende a la dama negra es el rey y el punto de F7 está atacado. Las blancas van a continuar con alfil por F7, con idea de obligar a que el rey negro tenga que separarse de su dama, tras lo cual se captura, las blancas ganando inmediatamente. Entonces este patrón del divorcio real se da con las dos damas enfrentadas y el punto de F7 atacado. Con esto claro, vamos a pasar a ver el siguiente ejemplo. Vamos ahora al gambito Englund. El gambito Englund se da en el peón dama con este movimiento de las negras de E5. Se captura entonces el peón y las negras continúan con una variante secundaria desarrollando el alfil a la casilla de C5. Ahora es normal para las blancas desarrollar el caballo a la casilla de F3 y las negras siguen con D6. Para las blancas hay otras alternativas, pero también se puede capturar el peón. Después de esto, de repente parece que las negras se vuelven locas y desarrollan el caballo a la casilla de E7. Y en este momento lo que hay que hacer en esta posición es prácticamente cualquier jugada, menos capturar el caballo, porque si se captura, entonces las damas quedan enfrentadas y el punto de F2 está atacado. Exactamente lo mismo que vimos anteriormente, pero ahora en otra apertura y con otro color. Las negras van a ganar inmediatamente con este movimiento de alfil por F2. No hay más para el rey blanco que capturar, tras lo cual se separa a su dama y la pierde inmediatamente. Como vemos, esto lo podemos encontrar en otras muchas aperturas. Este divorcio real también tiene una variable, cuando el que separa no es el alfil sino un caballo, y vamos a verla. Vamos a pasar a un ejemplo de la defensa Caro-Kann. Se abre entonces con 1E4, las negras contestan con C6, defensa Caro-Kann, se desarrolla el caballo a la casilla F3 y las negras responden con D5. Lo normal aquí es capturar y se entra en una variante del cambio, pero las blancas también suelen intentar la siguiente trampa. Hacen este movimiento de D3, se procede a cambiar en E4, pero las blancas no retoman, sino que van con el caballo a la casilla de G5. Para las negras habrían otros movimientos correctos, aunque también el peón se puede capturar. Las blancas proceden a retomar con el alfil y aquí vemos el segundo patrón en esta trampa del divorcio real. Las damas como tal no están enfrentadas, están separadas por este alfil, pero este alfil está amenazando una peligrosa descubierta. Lo correcto para las negras en este momento es sacar la dama, por ejemplo a la casilla de C7, o aún mejor taparse con este movimiento de caballo de 7, pero no hacer una jugada natural como por ejemplo caballo F6 porque las blancas pueden ejecutar su idea. Esta vez quien separa a la dama
y al rey es el caballo entrando en la casilla de F7. Para las negras es obligado capturar y ahora el alfil aprovecha la separación de la dama y el rey para ir con una fuerte descubierta hasta la casilla de G6. Aparte que se da la descubierta, el alfil impide que el rey regrese a la defensa. Una vez que se captura el alfil, se pierde la dama, las blancas ganando inmediatamente. Entonces recordemos este otro patrón del divorcio real. Las damas indirectamente separadas por este alfil y el caballo amenazando entrar en F7. Vamos a verlo ahora en otra apertura. Vamos ahora al gambito Budapest. Las blancas abren con D4, las negras contestan con caballo F6, sigue C4 y el gambito Budapest es hacer este sacrificio de peón con E5. Se procede a capturar y una variante secundaria es llevar este caballo hasta la casilla de E4. Se podría estar amenazando en ciertas posiciones un molesto jaque en la casilla de B4 con el alfil y por eso lo principal es evitarlo con A3. Después de esto las negras siguen con D6 y aunque hay otras alternativas, también el peón se puede capturar. Las negras proceden a retomar con el alfil y aquí tenemos a las damas indirectamente enfrentadas, separadas por el alfil y al caballo cerca amenazando en F2, exactamente lo mismo que vimos anteriormente pero en otra apertura y con otros colores. Lo correcto para las blancas ahora es sacar a la dama con dama C2 o mejor aún taparse con caballo D2, pero ante cualquier jugada natural como por ejemplo caballo F3 o G3, las negras pueden ejecutar su idea como vimos anteriormente, es el caballo el que separa a la dama y al rey con caballo por F2. Después que se capture, entonces se da la descubierta con alfil por G3, que a su vez que se da la descubierta evita que el rey regrese a la casilla de 1, las blancas perdiendo inmediatamente. Ahora con estas ideas claras ya tenemos los conceptos mucho mejor aprendidos de este tema táctico de la desviación, tanto si vamos a hacer el bando atacante como también para no caer en ellas. Vamos a pasar ahora al siguiente tema que es muy importante y es el origen de muchas trampas de apertura, cuando hablemos de la pieza indefensa. La pieza indefensa es el motivo táctico que genera muchos ataques dobles. En el canal tienes este video en donde hacemos 30 ejercicios de este tema, pero en el medio juego. Ahora vamos a verlo en la apertura. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos jugando una apertura española. Las negras responden con una defensa berlinesa. Para no entrar en polémica, se defiende el peón atacado de E4 con dama E2 o como en este caso con este movimiento de D3. Después de esto, las negras movilizan el caballo a la casilla de E7. Parece que las negras han tenido un olvido, se han dejado el peón de E5 y pues sin pensar vamos a capturarlo. Bueno, si es el caso, el caballo está indefenso, el alfil en la casilla de B5 también está indefenso, el rey blanco está expuesto a un posible jaque, las blancas están a punto de perder, las negras continúan con C6, se gana un tiempo el alfil, este alfil se retira a C4 y la dama negra llega hasta la casilla de A5 dando jaque. No importa lo que las blancas hagan porque a la jugada siguiente van a perder el caballo indefenso en E5. Al igual que todo lo que hemos visto anteriormente, esto es un patrón táctico que se repite en muchas aperturas y son las posibles heladas que se plantean con las piezas blancas o con las piezas negras. Por ejemplo, vamos a esta siguiente variante. El señor Casparo estaba en una simultánea, abrió con 1E4 y le respondieron con una defensa siciliana. Siguió caballo F3, D6 y aquí planteó una variante a Lapin con este movimiento de C3. Las negras desarrollaron el caballo a la casilla de F6, atacando el punto de E4 y Casparo desarrolló el alfil a la casilla de E2. Pues podrá ser muy campeón del mundo, pero se ha dejado este peón gratis y sin pensar vamos a capturarlo, tal cual como pasó en la simultánea. Pero el caballo está indefenso, el rey está a un posible jaque, las negras pierden inmediatamente con el mismo dama A4 jaque, seguido de capturar este caballo. Lo mejor para las negras en esta variante, en vez de caer en esta celada, es desarrollar el caballo a la casilla de C6, tapando el posible jaque en A4. Las blancas continúan también con D4 y ojo, el peón no se puede volver a capturar porque seguiría entonces D5, expulsa el caballo de C6, el caballo se mueve y vuelve la misma jugada de dama A4 ganando. La manera de las negras jugar esta posición es que deben primero capturar en D4 para que el blanco retome con el peón C y ya vamos a entender para qué. Ahora sí se puede capturar el peón de E4, pero con la condición que cuando el blanco haga D5 no se mueva este caballo inmediatamente, sino que se siga es con la jugada intermedia de dama A5 jaque, evitando precisamente el dama A4. Para eso era que previamente se había capturado en D4. Después de no importa lo que las blancas hagan, las negras sí pueden movilizar el caballo S6 y su pieza indefensa de E4 se ha salvado.
La idea de este video no es analizar toda la variante. La idea es que nos podemos ir metiendo en la cabeza que cuando una pieza está en defensa y el rey está expuesto a un posible jaque, tenemos que tener una señal de alerta que nos advierta que posiblemente haya peligro. Y esto nos va a ayudar no solamente para entender cómo plantear estas celadas o no caer en ellas, sino también para no cometer errores. Porque, por ejemplo, vamos ahora al gambito de la dama. Las blancas abren con D4, D5, C4 y las negras capturan. Se sigue con E4, E5 por parte de las negras. No es bueno para las blancas capturar. Lo mejor para las blancas en esta posición es desarrollar el caballo a la casilla de F3, como vimos anteriormente, pero también se puede avanzar con el peón a la casilla de D5. Las negras entonces desarrollan el caballo a la casilla de F6 atacando el punto D4. Este se defiende con caballo C3 y pues si este caballo es el que defiende este peón, qué mejor manera de continuar que con alfil B4 clavando a este caballo. Un error que según la base de datos de Lichess se comete en más de 300.000 partidas. Si es el caso, el alfil está indefenso, el rey está a un posible jaque. Las negras pierden inmediatamente con dama A4. No es posible ni siquiera jugar caballo C6 que defendería el alfil y taparía el jaque por el peón en la casilla de D5. Entonces después que las negras se cubran con por ejemplo alfil D7, terminan perdiendo la pieza que estaba indefensa. Vamos a ver rápidamente otro ejemplo, esta vez en la defensa eslava. Las negras esta vez no capturan, sino defienden su peón central con este movimiento de C6, la defensa eslava. Las blancas desarrollan el caballo a la casilla de C3, se desarrolla también el caballo a la casilla de F6 y en este ejemplo las blancas siguen con alfil G5, pero este caballo de F6 no está clavado y aquí las negras pueden continuar con caballo E4. Se cambian los caballos, se retoma de peón y ahora lo correcto para las blancas es prevenir los posibles peligros en esta diagonal con dama de 2, pero no lo más común que se hace aquí, que es jugar automáticamente E3, ya que entonces el alfil está indefenso y aquí hay un jaque. Las blancas pierden inmediatamente una pieza con dama A5 y así podemos mostrar muchísimos ejemplos más. Ahora, no solamente si el rey está a un posible jaque, porque por ejemplo, sin ir más lejos, me acaban de preguntar que en esta posición que está en uno de los videos del canal, en donde las negras desarrollan el alfil a la casilla de 7, ¿qué pasa si se capturaba el peón de E4? Bueno, en este caso el caballo de E4 queda indefenso. No hay jaque para el rey negro, pero este otro caballo también está indefenso. Señal de alerta. Las negras pierden inmediatamente por alfil D5 con ataque doble a estos dos caballos. Espero haber llamado la atención de esta pieza indefensa porque es el origen de muchas celadas y muchos errores y debemos desarrollar ese instinto que nos indique que hay peligro cuando haya una pieza sin defender. Vamos a pasar al siguiente importante tema, cuando hablemos de la diagonal de la muerte. Mientras el rey esté aún en el centro del tablero, esta diagonal es sumamente débil, tan débil que más que celadas se pueden contar anécdotas. Por ejemplo, se abre la partida con 1E4, las negras contestaron con G5, el blanco continúa haciendo D4 amenazando el peón y este peón se defendió con F6, debilitando definitivamente esta diagonal, tras lo cual las negras recibieron inmediatamente el mate del loco con esta jugada de dama H5. Y aunque podríamos pensar que quién va a jugar de esta manera, pues esto es una partida real que se dio en la Olimpiada de Tromsø, Noruega en el año de 2014 entre estas dos jugadoras y es hoy en día la partida más corta que se conoce en competiciones oficiales. La razón por la cual la jugadora que lleva las piezas negras jugó de esta manera no se sabe. Lo único que sabemos es que debilitar esta diagonal genera siempre las heladas y los mates más rápidos en el ajedrez. Por ejemplo, según este libro, el mate más rápido que se ha dado en partidas de maestros se da en la siguiente partida. Las blancas abren con D4, las negras contestan con caballo F6. El blanco sigue ahora con caballo D2, lo cual al momento no tiene ningún sentido. Las negras contestan con E5, se captura el peón y el caballo va hasta la casilla de G4. Tras esto, lo normal sería para las blancas desarrollar el caballo a la casilla de F3, pero las negras decidieron hacer este movimiento de H3. Dos signos de interrogación para esta jugada. Tras esto, las negras continuaron con caballo E3 y el jugador que lleva las piezas blancas tuvo que rendirse porque la dama está atrapada y después de capturar el caballo entonces se ha debilitado nuevamente esta diagonal y las blancas van a recibir mate inmediatamente con dama H4. Este tema táctico de desviar el peón F debilitando más esta diagonal es muy típico. A veces se da cuando un peón llega a la casilla de E3 o como en este caso cuando el caballo llega a esta casilla y este es un tema táctico que se repite en gran cantidad de posiciones e incluso el mismo
Kasparov tuvo que sufrirlo en la famosa partida que le hizo perder el match ante la computadora Deep Blue en el año de 1997. Vamos a verlo. Vámonos ahora a la defensa Caro-Kann. Las blancas abren con 1 E4, continuó C6, sigue D4, D5 y la computadora planteó la variante principal con caballo C3. Se captura N4, se retoma de caballo y en este momento la variante que recomendamos en el curso de la defensa Caro-Kann es este movimiento de caballo F6, la variante Tartakower, que ofrece excelentes posiciones a las piezas negras. Pero en esta ocasión Kasparov decidió emplear la variante de su amigo Karpov, que es desarrollar el caballo a la casilla de D7. Tras esto, la máquina continúa haciendo caballo G5. La idea de este movimiento es que este caballo no se puede expulsar de esta situación, porque por ejemplo, si las negras continúan haciendo H6, el caballo llega entonces a la casilla de E6. El mismo tema táctico que vimos en la posición anterior, pero esta vez con las piezas blancas. El caballo no se podría capturar porque las negras recibirían mate inmediatamente después de esta jugada. Por tanto, las negras no van a continuar haciendo este mal movimiento de H6, sino es que van a continuar desarrollando el caballo a la casilla de F6. Como esta jugada controla esta casilla, ahora sí tal vez las negras estén amenazando a hacer H6, pero se continúa con este movimiento de alfil de 3 y el caballo no puede volver a ser expulsado porque en dado caso el caballo sigue impunemente yendo a la casilla de E6. Este caballo no podría ser capturado, esta vez no por el mate en la casilla de H5, sino por el mate del alfil en la casilla de G6. Por tanto, las negras deben seguir dejando quieto al caballo en la casilla de G5 y deben continuar, por ejemplo, con E6. El blanco desarrolla el caballo a la casilla de F3 y ahora las negras deben continuar desarrollando el alfil a la casilla de E7 o el alfil a la casilla de E6. Pero en vez de esto, misteriosamente el señor Kasparov se decidió por fin a hacer este movimiento de H6. Error. Y digo misteriosamente porque él perfectamente sabía lo que venía. Las blancas van a continuar haciendo caballo por E6. Después que se capture, el alfil llega nuevamente a la casilla de G6 y es única para el rey negro ir hasta la casilla de E7. El rey negro se va a quedar atrapado en el centro del tablero, mientras que el rey blanco va a enrocar cómodamente. Posterior a esto, el rey negro no encontró refugio seguro y quedó bajo el ataque de todas las piezas blancas, por lo que Kasparov en tan solo la jugada 19 tuvo que rendirse. Entonces, esta diagonal es débil por naturaleza y cualquier debilitamiento adicional debe ser tratado con mucho cuidado, ya que genera peligrosas heladas relacionadas con la salud del rey. Ahora, dentro de este mismo tema, vamos a pasar a hablar pero de la debilidad de esta diagonal en las aperturas de peón dama. Bueno, aquí es relativamente distinto porque ya tenemos muchos más defensores. Generalmente tenemos un peón, un caballo y un alfil para defender la diagonal. Pero incluso así, en muchos casos, aquí se dan completos desastres y las heladas principalmente surgen cuando los 3 o por lo menos 2 defensores de esta diagonal han desaparecido. Pero podríamos pensar que es muy difícil que desaparezcan los 3 defensores. Bueno, vamos a verlo. Las blancas continúan con C4, el gambito de la dama. Las negras contestan con E6, se desarrolla el caballo a la casilla de C3, caballo F6 y alfil G5. Las negras continúan, por ejemplo, desarrollando este caballo a la casilla de D7. Pero esta jugada parece ser un error. Las blancas pueden continuar con peón por peón por peón, se ataca este peón y este caballo está clavado. Entonces el blanco podría continuar con caballo por D5. Si es el caso, las negras continúan con caballo por caballo, se captura entonces a la dama y tan solo han pasado 7 jugadas y ya ha desaparecido el peón, ha desaparecido el alfil y ha desaparecido el caballo. Esta diagonal está completamente débil. Las negras continúan con alfil B4. No hay más para las piezas blancas que hacer dama de 2, tras lo cual sigue alfil por dama, rey por alfil y rey por alfil. Resultado, las negras tienen 3 piezas menores, las blancas tan solo 2. Las negras han ganado una pieza y como les dije, esto es mucho más común de lo que creemos. Se da prácticamente en todas las aperturas de peón dama. Por ejemplo, vamos a pasar a ver otro ejemplo, esta vez en la defensa eslava. El blanco continúa con caballo F3, caballo F6 y la recomendación que hacemos en el curso del sistema catalán es este movimiento de dama C2, defendiendo el peón de C4 y evitando el desarrollo del alfil a la casilla de F5. Pero en muchos casos también a las negras se les ocurre desarrollar el alfil pero a la casilla de G4. Tras esto continuamos con caballo E5. El alfil no va a querer regresar hasta donde estaba, por lo tanto es muy común que se retire a la casilla H5. Tras esto el blanco continúa con peón por peón y todo jugador de eslava está acostumbrado a que cuando las blancas capturan también va a recapturar de peón y si es el caso el blanco puede continuar por ejemplo con caballo C3,
E6 para buscar desarrollar el flanco de rey y enrocar, y en este momento el blanco puede continuar con esta fortísima jugada de E4 buena. La idea de esta jugada es que un defensor ya ha desaparecido, el otro defensor también ha desaparecido, tan solo queda este defensor de esta diagonal, pero si nos damos cuenta, este defensor está controlado por este caballo, entonces es también como si no existiera. Si las negras proceden a capturar el peón de E4, entonces se continúa con alfil B5 jaque, ya que esta diagonal está muy débil. Las negras no podrían taparse con caballo C6 por simplemente caballo por caballo, peón por alfil jaque, seguido de capturar esta torre. Entonces deberían taparse con, por ejemplo, el caballo a la casilla de D7. Ahora, este caballo está dos veces atacado y tan solo está siendo defendido por este. Por eso se continúa con alfil G5, clavando ahora los dos caballos. Las negras no tienen defensa y están a punto de perder. Una celada más de las tantas que se repiten bajo esta diagonal. Vamos a pasar ahora al siguiente tema, cuando hablemos del mate de la cos, pero en la apertura. De todos los patrones que vimos anteriormente, este es el que menos se repite, pero lo que pierde en cantidad lo gana en espectacularidad, ya que produce los mates más bonitos. Vamos a comenzar con esta posición de la apertura italiana. Las negras, en vez de cualquier jugada principal, se arriesgan con este movimiento de caballo de 4. Lo mejor para las blancas es capturar inmediatamente el caballo, para seguir después con enroque y D3 y un desarrollo normal, pero lo que las blancas no deberían hacer es capturar el peón indefenso en E5, ya que entonces las negras continuarían con dama G5, con ataque doble sobre el caballo y sobre el peón de G2. Las blancas podrían pensar que pueden salvarse capturando con el caballo en F7, atacando a la dama y a la torre, pero esto aceleraría más su derrota. Las negras van a capturar en G2, se ataca a la torre de H1, las blancas la van a mover hasta la casilla de F1, se sigue entonces capturando en E4, no hay más para las blancas que taparse de alfil, y como el alfil está clavado por la dama, el caballo llega hasta la casilla de F3 dando mate, el mate de la cos pero en la apertura. Este mismo patrón de mate se puede dar en el ataque fegatelo. Regresemos al comienzo de la apertura italiana. Las negras, en este caso, en vez de decidirse por esta jugada de caballo de 4, se deciden es por la variante de los dos caballos con un caballo F6. Entonces, el ataque fegatelo es ir con el caballo a la casilla de G5, atacando el punto de F7. La única manera efectiva de las negras defenderlo es tapando la diagonal con el sacrificio de peón de D5. Las blancas capturan de peón y en vez de las variantes normales de caballo a 5, las negras se inclinan por este movimiento de caballo de 4, la variante Fritz. Lo mejor para las blancas ahora en esta posición es continuar con C3 y el error estaría en hacer este movimiento de D6, pensando que se abre nuevamente la diagonal para atacar a F7. Las negras entonces pueden capturar con la dama en D6 y ante el mismo caballo por F7 con ataque doble sobre la dama en D6 y la torre en H8, las negras tienen la respuesta de dama C6, que ataca simultáneamente al alfil de C4 y al punto de G2. Ante, por ejemplo, caballo por torre, las blancas pierden inmediatamente, ya como aprendimos anteriormente, ni siquiera capturando el alfil, sino entrando en la casilla de G2. El blanco vuelve a mover la torre para defenderla y el patrón ahora ya es conocido, se da jaque en la casilla de E4. El caballo controla la casilla de E2 y evita que la dama vaya a esta casilla a defender. Entonces no hay más para las blancas que taparse de alfil y el alfil vuelve a estar clavado por la dama negra y vuelve el mismo caballo F3 mate. Vámonos ahora al gambito Budapest. El gambito Budapest comienza con las blancas haciendo D4, caballo F6, C4 y entonces las negras contestan con este sacrificio de peón de E5. Se prosigue capturando el peón y el caballo va hasta la casilla de G4. La manera más contundente de contrarrestar este gambito la explicamos en el curso de sistema catalán, en donde recomendamos hacer este movimiento de E3. Después que el negro recapture su peón, entonces seguir con un caballo H3 buena, una variante que ofrece excelentes chances de victorias a las piezas blancas, como podemos ver en las estadísticas. Pero la cuestión de este gambito es que las negras están esperando a que las blancas defiendan el peón amenazado de E5 con este movimiento de alfil F4, a ver si caen en la siguiente trampa. Las negras van a continuar con caballo C6 atacando nuevamente el peón. Las blancas desarrollan el caballo F3 para defenderlo nuevamente. Seguiría entonces alfil B4 dando jaque, las blancas se tapan con caballo D2 y ahora las negras continuarían con dama E7, al parecer incrementando el ataque sobre el punto de E5, aunque la verdad es mucho más profunda que esa y ya la vamos a ver. La idea es que si el blanco intenta atacar el alfil de B4 con A3, entonces las negras
negras se olvidan del alfil y capturan N5, y el alfil en B4 no se podría capturar porque las negras continuarían con caballo de 3 mate, ya que el peón de E2 está clavado por la dama en la casilla de E7. Lo correcto para las blancas es, por supuesto, no capturar el alfil atacado en B4, sino es capturar primero el caballo N5, se retoma con caballo. No es posible nuevamente capturar el alfil en B4 porque seguiría el mismo caballo de 3 mate. Entonces lo correcto para las blancas es continuar con D3, defendiendo esta casilla con el alfil, lo cual obliga a las negras a entregar la pareja de alfiles con alfil por D2 o a retirar el alfil a la casilla de C5, las blancas saliendo del peligro y quedando con una ligera ventaja de aperturas. Entonces recordemos el patrón de la dama apuntando en rayos X al rey, porque es lo que se repite en gran cantidad de celadas. Por ejemplo, vamos a cerrar este video con la última posición en la defensa Caro-Kann y vamos al ataque de los dos caballos. En el curso recomendamos capturar N4, después que las blancas recapturen, seguir entonces con caballo F6, buscando entrar en la variante de Tartakower que hablamos anteriormente, pero el blanco puede responder en algunas posiciones con esta extraña jugada de dama 2. Si es el caso, cuidado porque vemos nuevamente el patrón de la dama en rayos X sobre el rey. Lo mismo pero en otra posición, con otros colores y en otra apertura. Lo correcto para las negras es capturar y eliminar inmediatamente el caballo de E4. Y el error es desarrollar el caballo a la casilla de D7, ya que esto permitiría el patrón que estamos aprendiendo de caballo de 6 mate. Espero este video nos sirva para identificar mejor los peligros de todos estos temas tácticos que se repiten una y otra vez en las aperturas y que generan una gran cantidad de celadas. Espero también les haya gustado y les saquen mucho provecho. Nos vemos en el siguiente video.